tardes y bienvenidos a todos a Florida International University. Yo soy Jorge Duani, soy el director del Instituto de Investigaciones Cubanas que organiza este evento, y aunque parece que va a ser un grupo íntimo, pues es un placer de todas maneras dar la bienvenida a Elaine, o Elaine, como también he escuchado gritar Madruga. Voy a hacer una breve presentación y luego entonces pasarle la palabra. Elaine es narradora, poeta y dramaturga, reside en Cuba, cultiva diversos géneros literarios, entre ellos la novela, el teatro, la literatura infantil y juvenil, la poesía y la narrativa. Se licenció en arte teatral con especialidad en dramaturgia del Instituto Superior de Arte en La Habana, y pese a su juventud, como todos pueden notar, los que no la conocen, ya ha publicado 12 títulos, y publicados tanto en la isla como en el exterior, Canadá, Estados Unidos, Italia. Y por lo menos cuando me escribió tenía 7 títulos adicionales, no sé si habrá salido ya alguno, nos puede hablar un poco de eso. Su obra ha sido editada en múltiples antologías y revistas en distintas partes del mundo, ha sido traducida al francés, al italiano y al portugués, y ha recibido premios literarios tanto en Cuba como en el exterior. La lista, como digo, es demasiado larga de obras, pero destacaría algunas de sus principales publicaciones: las novelas Salomé, del año 2013, Al límite de los olivos, en el 2009, textos dramáticos como El árbol de los gatos, del 2015, y Altermedia, en 2014, colecciones de cuentos como De caballeros y dragones, publicada en el 2014, y Dime bruja que destellas, en el 2013. También ha estado involucrada en proyectos editoriales y de promoción de los nuevos y casi desconocidos escritores dentro de Cuba, que es un poco uno de los temas que ella va a tocar hoy. Y destaco 2 antologías que ella ha compilado y prologado: Axis Mundi, antología de cuentos cubanos de fantasía, publicado en el 2012, Hijos de Coral, antología del taller literario Espacio Abierto, publicado en el 2013. Y ahora tenemos el placer de recibirla porque ha participado en una gira a través de Canadá y ahora en Estados Unidos. Su último poemario, Canto de Cisne, se acaba de publicar, ¿no? Ya, por la editorial cubanoamericana Voces de Hoy. Así que sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida a Elaine Vilar. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias al profesor Jorge Duani y al Cuban Research Institute por la invitación. Para mí es un placer enorme estar con ustedes aquí, poder compartir un poco acerca de lo que serían las coordenadas de la literatura contemporánea cubana dedicada a poetas y narradores, y bueno, con el título Una mirada al círculo de la otra edad. Gracias. Una deuda de esta conferencia, y creo que es la mayor deuda, es que solamente por cuestiones de tiempo pude abarcar, digamos, 2 de los grandes géneros, quizás lo que serían los grandes géneros de la literatura cubana, que es la poesía y la narrativa, y quedaría quizás para una próxima conferencia la dramaturgia joven, que es una quizás de las más interesantes aristas de lo que se está cultivando hoy juvenilmente, escrituralmente en la isla. Y bueno, comenzaríamos nuestra conferencia sobre novísimos narradores y poetas en Cuba, una mirada al círculo de la otra edad. Aunque el criterio de generación es un marco que cada vez más comienza a difuminarse en el corpus de la tradición literaria cubana, nuevas promociones de escritores se suman al canon cultural de la isla, muchas veces poco o nada conocidos más allá de las fronteras de Cuba. Son estos jóvenes narradores y poetas quienes marcan un punto de fuga, una línea de partida hacia búsquedas y cuestionamientos estéticos que potencian la conformación de un imaginario literario nacional. Esta conferencia pretende hacer confluir el axis de estas nuevas generaciones, sus puntos de acercamiento a lejanías escriturales en conexión con sus poéticas como individuos creadores. Uno de los grandes cuestionamientos que existen ahora en la literatura cubana, en el panorama de la literatura cubana, es el debate en torno al concepto de generación. Los jóvenes escritores cubanos, desde hace aproximadamente 10 años, quizás un poco más, quizás 15 años, desde el surgimiento de la llamada generación cero, o también en el teatro lo conocemos como la generación de los novísimos o los postnovísimos, los jóvenes escritores cubanos nos hemos visto un poco reacios a definirnos como generación. Entiéndase generación no solo como el criterio de una
determinada tendencia estética que aúne a promociones de escritores, a promociones de creadores, basadas en unas estéticas comunes, en movimientos escriturales semejantes, sino también aquellas que confluyen en un espacio-tiempo, que creo que quizás sean los principales coordenadas que podríamos hablar a los escritores cubanos, los jóvenes escritores cubanos, acerca de lo que sería nuestra generación o nuestra no generación, como me gusta especificar a mí. La mirada sobre, hay como 3 líneas de preguntas, que es la que he dejado como preguntas sueltas que trataré de responder a lo largo de mi conferencia. Y una de ellas, ¿por qué somos la otredad? ¿Por qué somos aquellos desconocidos, aquellos que a veces, sobre todo los jóvenes, no son muy, digamos de nuevo la palabra, conocidos más allá de lo que se llama ya canon cultural establecido de la isla? Me doy cuenta a lo largo de las diferentes giras y proyectos que he tenido en otros lugares del mundo, de que, bueno, sí se conocen muchos autores cubanos, pero sobre todo aquellos que ya están establecidos como canon. Díganse quizás también los más conocidos dentro de la isla, como Chavarría, como Leonardo Padura, y mientras que otras voces, incluso confluentes en generaciones, como podría ser Gina Picard, que no es una generación cercana a la mía, pero que es una de las voces, sobre todo femeninas, más importantes de la isla, son desconocidos. Por supuesto, eso sucede doblemente cuando nos encontramos con la obra de los jóvenes, quizás porque muchos de ellos son recientemente editados, otros son inéditos, como es el caso de algunos de los autores que voy a proponerles en esta conferencia, y unos simplemente no se han interesado por ser conocidos más allá de las fronteras de la isla. Y es como una de las grandes coordenadas de lo que nos sucede ahora como escritores jóvenes en Cuba. La promoción del arte joven. ¿Existe realmente en Cuba una promoción del arte joven o solamente algunos movimientos fundamentalmente llevados por estos jóvenes escritores que se miran a sí mismos en un círculo? Es como la llamada serpiente que se muerde la cola a sí misma una y otra vez. Aquellos mismos que creamos son los mismos que promovemos y somos los mismos de cierta manera que tratamos de realizar un incipiente aparato crítico y teórico. Pues muchas veces los jóvenes escritores cubanos no poseen ese, digamos, aparato crítico formativo que podrían dar carreras como la filología o algunas carreras relacionadas a las letras, como la dramaturgia, que es el caso de mi escritura, o bueno, la historia del arte, que son los movimientos más cercanos a los que existen. ¿Es la promoción del arte joven realmente una promoción o simplemente una confluencia escritural que ha sucedido en los últimos años en las jóvenes generaciones de escritores cubanos? Y bueno, una pregunta que ya había dejado en la palestra: ¿somos en realidad los jóvenes escritores cubanos parte de una generación? ¿Somos una generación? ¿Existe aún la llamada generación año cero o la generación cero de, bueno, fundamentalmente narradores, pero también incluido a los poetas? ¿O ya la generación año cero es un canon superado, si consideramos entonces las nuevas tendencias que están dándose ahora en la escritura en Cuba? Y bueno, los 2 grandes bloques de esta conferencia van a estar dedicados a la poesía y a la narrativa. La poesía, que es quizás el bloque más grande que nos ocupa, también es la que más se está en este momento promocionando dentro de Cuba, va a ser como la primera de la que podríamos conversar. Las principales coordenadas en la poesía joven cubana, traté de resumirlas, no son todas, pero son quizás las más urgentes, las más emergentes que podríamos conversar en una conferencia. Sucede con la poesía joven cubana que nos encontramos en la era de las antologías. Esto es un término que me gusta emplear en las conferencias, pues si bien la crisis de la poesía en Cuba, y creo que en gran parte del mundo, es uno de los temas más debatidos en foros culturales, en conferencias, en reuniones, incluso petit comité, como me gusta decir a mí, de los jóvenes escritores cubanos, si bien la crisis de la poesía en este instante ya es, pues nada, vox populi, las antologías han surgido como una alternativa emergente a la crisis de las publicaciones. O sea, es más fácil ahora a los poetas jóvenes cubanos darnos a conocer a través de diferentes antologías que por lo general son temáticas, que a través de obras individuales. Estamos apostando más por una mirada sobre lo colectivo. Por supuesto, también está el concepto de la no generación, que va a ser como uno de los grandes epicentros de lo cual conversaremos hoy, y que yo preferiría decir que más que generación deberíamos referirnos a una confluencia espacial, una confluencia gremial. ¿Somos acaso un gremio o solamente coexistimos en este espacio-tiempo siempre determinado por otras coordenadas de lo que vendría a ser la literatura nacional? Tenemos también la primacía del verso libre contra versus las formas tradicionales de la poesía. El mundo distópico, el ojo poético distópico, una de las variantes que más adelante podremos conversar con más detenimiento.
La crisis de las publicaciones versus la crisis de la poesía a escala global. Se lee, se vende, se consume, que creo que es la coordenada más importante que deberíamos hablar, poesía en Cuba. Las editoriales tradicionales con la alternativa a editoriales cartoneras, como Ediciones Samandal, Ediciones Costanera, Ediciones Encaminarte, y los premios literarios como alternativas de publicación y de llegada, por supuesto, al campo de lo promocional. Les señalaba algunos, los calendarios, hay algunos también provinciales, y los más conocidos de la literatura joven cubana, que serían el David y el Pinos Nuevos. Sobre la era de las antologías, traje dos de las muestras de lo que serían recientes antologías en Cuba. Una es Querer las Espaldas a 6 jóvenes poetisas cubanas del siglo XXI, publicada por Ediciones Abril en el año 2007. Es una de las menos recientes, pero una de las que yo creo abre el campo, la potencialidad de las antologías como, digamos, como compendio de lo que es un tipo de literatura, y que fue hecha la selección por Noel Castillo González y Maylén Domínguez Modeja. Y una de las más recientes, de hecho fue publicada el año pasado por Ediciones Letras Cubanas en el 2014, con selección de Roberto Manzano y Teresa Fornares. Roberto Manzano, uno de los más conocidos maestros de la poesía cubana, y Teresa Fornares, recientemente directora de la Casa de la Poesía en Cuba. Tenemos Al Árbol en la Cumbre, nuevos poetas cubanos a las puertas del milenio. En el caso del Árbol en la Cumbre, a diferencia de Querer las Espaldas a 6, yo preferiría no hablar de un concepto ontológico. Entendemos antología como una selección seria acerca de lo que debería ser lo más válido de reseñar dentro de la poesía joven cubana, sino más bien una compilación. El propio maestro Roberto Manzano gustaba decir que él prefirió escoger la panorámica completa de todos los poetas nacidos después del año 70 en Cuba, para reseñar quizás cuáles son los grandes epicentros temáticos de la poesía cubana. Los temas como la familia, el tema del concepto patria, el tema del concepto de la muerte, el concepto vida, son 4 grandes temas de la antología, y que él recoge temáticamente, vislumbrándolo a través de la obra de cada uno de los jóvenes poetas. Hay más de 100 poetas reseñados en esa antología, por eso prefiero decir que es más una compilación, cada uno con de 1 a 3 poemas, de acuerdo a como los autores entendieron que era preferible mirar hacia las poéticas individuales y por supuesto también como colectividad de la antología. En Querer las Espaldas a 6, bueno, su título lo refiere, es una antología de poesía joven, pero bueno, realizada por poetas mujeres, poetisas cubanas del siglo XXI, donde sí creo que hay un criterio más antológico en el sentido de que se escogió a 12, 13 poetas, no más que eso, con una obra más representativa en tanto número de obras. Quizás en cada una de las poetas tenga 6 poemas que pretenden mostrar sobre todo un tipo de escritura vinculada a la escritura de género, ya no como El Árbol en la Cumbre, que recurre a temas un poco más universales en el sentido de la generalización. En Querer las Espaldas a 6 vas hacia las particularidades. Son no solamente 2 de los ejemplos de lo que podrían ser la era de las antologías en Cuba en este momento, pues hay muchas otras. Sobre todo se ha sido usual en los últimos años que se hagan proyectos comunes de poetas cubanos y poetas de otros países. Por ejemplo, tenemos una antología muy conocida, quizás la más conocida de todo este periodo, El Manto de mi Virtud, de poetas uruguayos y cubanos a las puertas del milenio, que bueno, reúne 10 poetas cubanos y 10 poetas uruguayos. Es también usual estas mezclas regionales, quizás se pueda decir, de poetas, para tratar de dar una demostración de lo que se está creando en tanto poesía en este momento dentro de la isla. Y uno de los proyectos que a mí como creador individual me acucia en este momento es la creación también de una antología de poesía que tendrá por lo menos 3 nuevos títulos en cuanto terminemos el primero, que realizo con un poeta cubano llamado Milo Montenegro, su seudónimo, su nombre es Alain Garrido, donde estamos reseñando poemas de amor de jóvenes poetas cubanos nacidos después de los años 80. Y bueno, también basándonos en el criterio del maestro Roberto Manzano, que hablaba de los grandes epicentros temáticos de la literatura, de la poesía cubana, pues hablaremos también del tema de la muerte en un segundo volumen, y en un tercer volumen hablaremos del tema de Cuba. Cuba como isla, Cuba como patria, Cuba como concepto de nación. La confluencia espacial gremial, como no lo entrecomillo, pero lo pongo entre signos de pregunta, porque siempre el concepto de gremio es algo que debería ponerse en duda.
Yo creo que antes que fijarnos en un concepto de generación, ya el hecho de que los jóvenes poetas cubanos, y también los narradores, aunque poetas ahora es el tema que nos ocupa, el hecho de que los propios creadores digan que no desean pertenecer a una generación, que rechacen el concepto de generación y que rechacen ser definidos como parte de una masa escritural, define precisamente el hecho de que debamos hablar de la nueva poética cubana como concepto de no generación. Prefiero hablar siempre de la confluencia espacial y temporal, que es por supuesto, digamos, las coordenadas más certeras que podríamos hablar, y no precisamente estéticas, ya que en multiplicidad yo diría que es un registro bien polifónico de lo que podrían ser las escrituras poéticas, las poiesis individuales de cada uno de los creadores jóvenes en Cuba. En Cuba también tenemos, gracias al maestro Roberto Manzano, presente en esta diapositiva, tenemos la idea de realizar una escuela de poesía. Si bien desde el año 1998 tenemos una escuela de narrativa, de narradores, que es el Centro Nelio Jorge Cardoso, más adelante conversaremos un poco sobre ese proyecto. Una escuela de poesía creo que es de las principales deudas escriturales que se conserva ahora mismo con la literatura cubana. El maestro Roberto Manzano, si bien se han dado una serie de seminarios, de ciclos de conferencias, tratando de lograr un mayor conocimiento de lo que son las técnicas poéticas a lo largo de la isla, la escuela de poesía, bueno, ya es una de las grandes deudas que existen y que el maestro Roberto Manzano tiene de alguna manera planificado durante muchos años, casi una década, sobre las diferentes clases que podrían darse para poetas en Cuba. Y por supuesto, en esta confluencia espacial y temporal también se nos da las coordenadas, los espacios de promoción como espacios punta de flecha. Hay muchos otros, solamente menciono ese, donde los jóvenes pueden encontrar quizás un asidero, un momento para compartir su creación con sus pares iguales. No son espacios precisamente críticos, sino más bien promocionales, donde los jóvenes exhiben, muestran sus obras, generalmente las más realizadas en cercanía de tiempo o los libros recientemente publicados, pero no solamente eso, y también nos permite debatir un poco acerca de las coordenadas poéticas, escriturales y estéticas a las cuales estamos abocados, como no generación, pero sí como gremio. En la poesía joven cubana se da sobre todo la primacía del verso libre en contra de las formas tradicionales. Entendamos formas tradicionales, me refiero generalmente a la poesía rimada, poesía, digamos, décima, digamos, sonetos, digamos, cuartetas, que no es precisamente que ha dejado de cultivarse, porque hay un fuerte movimiento de la décima en este momento en Cuba, pero son pocos los jóvenes que se encuentran abocados o deseosos de cultivar las formas tradicionales. Por lo común, independientemente de las diferentes, digamos, estéticas o procesos estéticos que cada uno de los autores asuma, el verso libre es como la forma ideal, que el recipiente, el receptáculo ideal que han encontrado los jóvenes para expresar, digamos, sus inquietudes poéticas. Yo creo que si se podría decirse que hay una especie de lucha entre las formas tradicionales y el verso libre, diría que el 90% de los autores jóvenes cubanos, y no temo de ser exagerada, contra un 10% de jóvenes que se dedican a las formas tradicionales, por lo cual yo creo que podría decirse que también hay una especie de decaída con respecto a las formas tradicionales en comparación con el verso libre. En la diapositiva les enseño, este es el Centro Dulce María Loinás en el Pedazo de La Habana y la Casa de la Poesía, La Habana Vieja, en el centro histórico de la ciudad, que son quizás los epicentros como lugares donde más se reúnen los jóvenes escritores en Cuba, tanto narradores como poetas. En la Casa de la Poesía es donde se ofertan principalmente talleres de escritura. Por lo general son talleres específicos, o sea, en determinadas formas poéticas, determinadas temáticas, incluso sobre la historiografía de la poesía se han ofertado talleres en la Casa de la Poesía, mientras que el Centro Dulce María Loinás es un centro de promoción, un centro cultural que además de tratar de recrear o de conservar el espacio donde, bueno, Dulce María Loinás vivió hasta los últimos días de su vida, ha intentado también ser un lugar de encuentro, de comunión de los jóvenes poetas y narradores cubanos. Tiene una biblioteca especializada en las obras poéticas, tiene varias salas de presentaciones y anualmente en la Feria Internacional del Libro de La Habana se realiza un taller, yo digo taller, realmente es un coloquio sobre literatura joven hispanoamericana, que bueno, la profesora Yamía Vela fue recientemente invitada como representación de Cuba y Estados Unidos.
ese es el encuentro de jóvenes escritores de América Latina y el Caribe, que nos permite no solo a los poetas de La Habana, que son quizás los que estamos más abocados a un criterio gremial, sino también a los poetas de toda Cuba y a otros poetas extranjeros invitados, confluir en un mismo espacio y encontrarnos y poder de cierta manera ver cuáles son las poéticas más poéticas, libros y autores más desarrollados en los últimos años. Es como un encuentro anual que también nos pone un poco al día de lo que se está realizando no solo en Cuba, pues Cuba no es solo La Habana, que es quizás el epicentro cultural o uno de los grandes epicentros culturales de la isla, sino también en Latinoamérica, Hispanoamérica y el Caribe. Aquí encontramos también en la diapo La Isla en Verso, 100 poetas cubanos, una de las antologías más exitosas en los últimos años que se han publicado en la isla. Tenemos sobre todo, si vemos ya de una forma crítica la joven poesía cubana, que casi toda la poesía que se está realizando abarca un mundo distópico, no tanto un mundo como diríamos que ya es la faceta superior de la distopía, apocalíptico, pero sí distópico, y un ojo poético distópico, o sea, aquel autor que como Boyer se asoma al hecho poético, intenta ver el hecho poético de sus propios ojos, lo ve desde una mirada distópica, o sea, yo creo que la palabra más usual es todo mundo pasado es mejor que el presente, que es uno de los grandes conceptos del romanticismo. Creo que la poesía joven cubana se ha visto abocado a un segundo romanticismo, si queremos verlo así como movimiento estético. Los temas de la joven poesía cubana, casi todos ahora están abocados a temas como la marginalidad o el amor o la construcción de un país o lo que entendemos que es un país, y que son quizás las grandes generalidades de la poesía joven cubana. Y el lector como Boyer no hace más que, pues nada, asomarse a ese pedazo de universo, a ese micromundo, porque es la poesía, sino un pedazo del mundo que los jóvenes escritores intentamos proponerle como una parte de la realidad. Tomar esa parte de la realidad, pues bueno, nada, queda entonces de la mano de los lectores que en Cuba en los últimos momentos, lamentablemente, debo decir así, no son tantos como gustaríamos los escritores. En la narrativa, gracias a quizás mayor promoción, mayores publicaciones, las coordenadas son totalmente distintas. La crisis de publicaciones versus la crisis de la poesía a escala global. Sucede en Cuba que gracias a que en los últimos años tenemos la tendencia a decir que hay una crisis de la poesía, que la poesía se consume poco, lo cual significa que mientras menos se consuma, menos van a publicarse, menos las editoriales están abocadas en publicar jóvenes autores. Ya hemos utilizado entonces la palabra crisis. Es una palabra que quizás no define del todo lo que sucede poéticamente dentro de Cuba, porque hay muchos autores que independientemente de que no se están publicando, sean jóvenes o sean ya consagrados, están haciendo una poesía, la comparten en espacios literarios, pero en realidad es que la realidad editorial de la poesía en Cuba es que se lee poca poesía, se vende poca poesía y por supuesto la poesía que se consume en Cuba es generalmente entre este concepto del gremio, o sea, lectores especializados, poetas que leen a poetas, poetas que critican a poetas, y bueno, de nuevo aquí volvemos al concepto de la serpiente que vuelve a morderse su cola. Aún así, yo creo que poéticamente, y la poesía, gracias a Dios, no incluye el concepto de la publicación, existe al margen de ella, existe antes que la publicación. Se está escribiendo buena poesía en Cuba, como he tratado de demostrar en esta conferencia, algunos incluso autores que son inéditos, pero que aún así están tratando de realizar una mirada crítica sobre su realidad, una mirada crítica sobre los contextos históricos, políticos, sociales que nos han tocado vivir como jóvenes, y también una mirada crítica sobre el propio hecho poético. Tenemos por supuesto la primacía de las editoriales tradicionales. Digas editoriales tradicionales, aquellas que están patentadas o sustentadas por el Estado, donde generalmente los manuscritos se reciben con años de antelación, por lo menos digamos con 2 o 3 años de antelación, forman parte de un programa editorial o de un llamado colchón editorial, que significa que la obra va a ser evaluada por varios especialistas en poesía o en narrativa, y finalmente, con mucha suerte, pues nada, salir. A los jóvenes nos sucede sobre todo que llegar a un colchón editorial, cualquiera de las editoriales tradicionales en Cuba, es sumamente difícil, pues digamos que hay muchos otros poetas, algunos de ellos consagrados, digamos ya del canon literario
tradicional cubano, que también están ahí. Por lo tanto, las alternativas vienen siendo como una especie de bendiciones. Entre ellas, las alternativas de las editoriales cartoneras, que en este momento son uno de los proyectos que los jóvenes llevamos con mayor ahínco dentro de la poesía en Cuba, que están apoyadas, por supuesto, en la autogestión de los promotores culturales y la autogestión editorial. Entre ellas señalaba tres: las ediciones Samandal y ediciones Costanera, ambas que son dirigidas con la colaboración también de la poeta Yaeli Encinosa y apoyadas por la Casa de la Poesía, y ediciones Encaminarte. Si bien las dos anteriores son editoriales capitalinas, o sea, de La Habana, ediciones Encaminarte de Las Tunas, o sea, del otro extremo del país, donde se hacen estos libros manufacturados, estos libros de papel, cosidos a mano, incluso muchas veces bordados, y que muchas veces son incluso ejemplares únicos. Se hacen ejemplares únicos, se pasan de mano en mano entre los poetas, y es una forma también de ver el papel, quizás no en el papel tradicional, pero sí de todas formas en un formato físico, en un formato libro, manufacturado, la obra. Aún tenemos en Cuba las grandes deudas con el ebook y el audiolibro. Son mundos aún misteriosos para nosotros, apenas develados, si bien algunas editoriales como la José Martí han hecho intentos incipientes de lograr hacer ebook, sobre todo para promocionar a través de las redes. El audiolibro ha quedado un poco al azar, aún en la literatura infantil, que creo que es la que va un poco más adelante, un poco más adelante en cuestiones promocionales y de nuevas alternativas de libros. De todas formas, las editoriales tradicionales continúan siendo los grandes epicentros culturales, los grandes epicentros de publicaciones dentro de la isla. Y las alternativas pues son de alguna manera movimientos underground, movimientos Albert, de los cuales solo puede ver aquella famosa punta de la cual hablaba Hemingway, mientras que el resto pues permanece un poco soterrado, algunas veces incluso por movimientos burocráticos, etc. Los premios literarios de cualquier manera vienen a ser la alternativa más certera que tenemos los jóvenes para publicar y para llegar a ser conocidos. Ganarlos es solo, por supuesto, primero una validación escritural, ya que tú compites con otros miembros de tu propia no generación o generación, y son también una estrategia de publicación. Un premio literario te permite no solo ganar ese prestigio, esa validación escritural, sino también que tu libro en un periodo no mayor de un año es publicado. Para los jóvenes que estamos siempre ávidos de nuevas publicaciones, es como quizás la estrategia más certera de darnos a conocer. También los premios literarios conllevan una promoción cultural, o sea, una visibilización cultural que en Cuba siempre es bienvenida. Creo que en todos los países también lo son, sobre todo en cuanto a literatura joven se trata. En la figura tenemos a Luis José Reyes, uno de los principales, yo creo que quizás el más grande de los jóvenes poetas cubanos, nacido en Holguín en el año 1975, que ostenta, yo creo que los principales premios de poesía en Cuba, jóvenes y no jóvenes. Por ejemplo, el premio Nicolás Guillén del año 2012 con el libro Aspersores. Este es el premio ahora mismo más reconocido de la poesía en Cuba, y bueno, lo han obtenido grandes figuras como Roberto Manzano, como Lina de Feria, y el poeta más joven en Cuba en obtenerlo fue Luis Yusef, cuando tenía 40 años. También ha obtenido otros premios que son considerados bien importantes dentro del campo promocional de la poesía joven en Cuba, como el premio Pinos Nuevos en el año 2003 por su libro Golpear las Ventanas, y el premio Calendario 2005 por el libro Salón de Última Espera. La poética de Luis Yusef, si bien tiene semejanzas, o digamos puntos de conexión con la poesía de San John per se y la propia obra de Lina de Feria, es una literatura que se erige por derecho como autónomo, y bueno, es digamos la figura cimera de lo que ha sido la poesía joven cubana, llegando a escaños superiores como por ejemplo el premio Nicolás Guillén en el año 2012. Hemos llegado entonces al tema de la generación año cero. Si bien los narradores pertenecientes al movimiento de generación año cero son mucho más conocidos que los poetas, no puede decirse que no haya habido un movimiento poético en realidad que se pueda definir como generación año cero. Esta definición de Yaeli Encinosa Cabrera, publicada en la letra del escriba, generación cero, la generación degenerada, nos cita: en la primera década del milenio, 3 jóvenes escritores, Amel Echevarría, Orlando Luis Pardo y Isabel Mónica, comenzaron a formular la idea de generación cero, para caracterizar principalmente desde la narrativa la propuesta estética de su producción y la de algunos de sus contemporáneos. El término comenzó a circular en el terreno literario, impulsado por algunas opiniones de la crítica, y se extendió a la poesía de esa jornada nacida con la centuria. Fin de la cita. Como podemos ver, y yo les mencionaba anteriormente,
Yo siempre prefiero hablar de Generación Año Cero como narradores, porque me parece que es el movimiento más cohesionado en tanto pensamiento, en tanto propuesta estética, en tanto validación escritural, pero hubo una serie de poetas, incluso narradores que se abocaron también dentro de la poesía, como es el caso de Amelia Echevarría, que ha realizado una serie de textos poéticos. Él gusta decir que se llaman textículos, en el sentido en que escribe textos que están a medio camino entre la narrativa y la poesía, pero con una fuerte carga simbólica, una fuerte carga del tropos y la metáfora, y que él gusta no denominar ni poesía ni narrativa, o sea, un medio camino entre ambas cosas. Mientras que otros poetas de la generación Año Cero estuvieron más también desarrollándose o nucleándose en torno a los llamados escines o publicaciones electrónicas, 33 1/3, y algunas publicaciones semejantes a él, que durante casi 5 años fueron de primacía dentro del panorama literario de la joven poesía en Cuba. Los poetas del siglo XXI nos hemos visto abocados bajo diferentes definiciones. Yo creo que las definiciones son sobre todo útiles a la hora de la crítica, del movimiento crítico, porque permiten englobar cuerpos poéticos dentro de uno mismo. Y bueno, hemos recibido clasificaciones como novísimos, posnovísimos, en el caso sobre todo de la dramaturgia, poetas emergentes, poetas post-generación cero, o sea, aquellos que vienen después de la generación cero, que ya están conocidos, y que por supuesto no forman parte de una coalición, y sí promueven la polifonía de registros, la pluralidad, la diferencia, el formar cada uno parte de diferentes universos y no parte de un mismo movimiento estético. En otras palabras, ya hemos hablado un poco de quiénes son los poetas de la generación, o sea, de lo que son el movimiento de la generación cero, pero quiénes son los nuevos poetas del milenio. Esos poetas de los cuales hablaban Teresa Fornari y hablaba Roberto Manzano en su compilación de El árbol en la cumbre. ¿Quiénes son estos poetas que ahora mismo, independientemente de la generación cero, se encuentran realizando obra poética, obra literaria dentro de Cuba? Y empezamos con Yanelis Encina Cabrera, que ya su nombre lo habían escuchado a lo largo de las presentaciones. Nacida en Bejucal en el año 1983, es poeta y ensayista, licenciada en letras, y ha publicado solo 2 títulos de poesía, pero 2 títulos bien valiosos: El diario de Eva y otras prehistorias, el cual obtuvo en el año 2007 el premio David, uno de los más importantes que se concede a poetas, narradores, dramaturgos inéditos, es la característica del premio, y que fue publicado el año siguiente, 2008, por Ediciones Unión. Y más recientemente, por la Universidad de San Juan, en el 2015, publicó Desequilibrios y una cuerda para Circe. Yanelis, además de ser poeta, es una de las principales promotoras del arte joven dentro de Cuba. Es también crítica, es una de las pocas, creo yo, críticos en Cuba que cuenta con un aparato teórico lo suficientemente cohesionado como para mirar su propia generación, y por supuesto, cuando mira su generación, se mira a sí misma como parte de, digamos, lo que sería la gran literatura o el canon estructural de la literatura y la poesía en Cuba. He escrito ciertos artículos sobre las generaciones, sobre todo sobre el debate generacional, que es nuestro gran debate, nuestro gran tema de debate en Cuba, pero también sobre la creación poética de algunos de sus coterráneos, fundamentalmente Jamila Medina, y bueno, Antonio Herrada, etc. Aquí están las portadas de ambos libros, El diario de Eva y otras prehistorias, y esta es una segunda versión que también se publicó por la editorial en Puerto Rico, El diario de Eva y otras prehistorias, en una segunda versión. Si bien el grueso de los poemas de la primera edición a la segunda se mantiene, si hay una revisitación de los temas, un arreglo de ciertos poemas